Continuamos entonces con esta clase número 2, en donde vamos a terminar con lo que son los conceptos básicos. Ya voy a sacar aquí la pluma. Entonces los contenidos van a ser, primero vamos a partir con una introducción, con los objetivos de esta clase. Vamos a hacer un repaso de los lugares geométricos y vamos a ver algunos lugares geométricos de interés ya para el curso. La circunferencia, la simetral y su construcción. Vamos a ver la definición de la distancia de un punto a una recta, la construcción de la bisectriz de un ángulo y vamos a finalizar. Aquí también falta lo de los ángulos alternos internos, que también está dentro de los contenidos. Vamos a ver ese teorema ahí. Y vamos a finalizar con un pequeño cierre de la clase. ¿Ya? Pero primero, antes de comenzar con lo que corresponde a esta clase, vamos a hacer la revisión de la tarea. Esta tarea, la idea que los objetivos de esta tarea de estas tareas es que ustedes se vayan un poco familiarizando con la forma de evaluación del curso. Ya todas las evaluaciones van a ser de este tipo, van a ser construcciones geométricas en donde ustedes van a tener que utilizar algunos de los conceptos que se hayan visto. ¿Ya? Entonces, la primera tarea era trisecar un ángulo recto. ¿Ya? Esta tarea era más que nada para un poco eh, motivar un poco su imaginación acerca de las construcciones geométricas. ¿Ya? Entonces vamos a darnos, pero en este caso aquí la tarea está resuelta de la forma, digamos, formal, que vendría siendo la manera en la que ustedes tendrían que ir entregando el desarrollo de cada uno de sus trabajos ya durante el curso. Entonces partimos definiendo estas L1 y L2 rectas perpendiculares. ¿Ya? L1 y L2 son rectas perpendiculares, de forma que aquí se nos genera un ángulo recto. ¿Ya? Primero, con centro O y radio R se traza la circunferencia C1. Entonces vamos a tomar un transportador, nos vamos a situar en el centro, vamos a tomar un cierto radio y con ese cierto radio le damos, trazamos esta circunferencia C1, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? Encontrar este punto y encontrar este punto, ¿ya? Entonces, eh, pues en realidad vamos a marcar todas las intersecciones, ¿ya? Si nosotros dibujamos la circunferencia C1, vamos a encontrar intersecciones con la L1 en A y en B, ¿ya? Entonces tendríamos puntos A y punto B. Y si intersecamos la circunferencia C1 con la línea L2, entonces encontramos los puntos C y D. ¿Ya? Siguiente, con centro A y radio AO, ¿ya? O sea, situamos el transportador acá y la punta del transportador, o sea, el lápiz, la situamos acá. Vamos a trazar esta circunferencia, ¿ya? La circunferencia C2, ¿ya? Trazamos la circunferencia C2 y encontramos la intersección de C2 con C1, que vendrían siendo los puntos E y F. ¿Ya? Esos dos puntitos que aparecen ahí. Vamos a hacer lo mismo, pero situando el transportador en el punto D y pasando por el punto O. ¿Qué significa esto? Con centro D y radio OD vamos a trazar la circunferencia C3. ¿Ya? Trazamos esta circunferencia C3 con el transportador y encontramos los puntos G y H, que son los puntos de intersección. ¿Ya? Reflexionemos un poquito acerca de esta solución. Volvamos atrás al punto en el que yo marqué esta circunferencia C2. ¿Qué tipo de triángulo, con sus conocimientos previos, qué tipo de triángulo estamos generando entre estos tres puntos, entre el punto A, O y F? Obviamente los dejo para que ustedes lo piensen, pero nosotros tenemos aquí un triángulo equilátero, ¿cierto? Nosotros tenemos acá un triángulo equilátero porque tenemos que esta distancia vendría siendo AO, que vendría siendo lo mismo que R. Esta distancia de acá es R y esta distancia de acá es R. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos acá, ¿cuántos grados? Tenemos 60 grados. Y por lo tanto, acá tenemos 30 grados. ¿Ya?
Si nosotros volvemos a hacer lo mismo, tenemos otro triángulo equilátero acá y por lo tanto tenemos este triángulo equilátero aquí. Disculpen los chuecos de las líneas. Pero acá arriba tenemos otros 30 grados, ¿cierto? Y finalmente, pasando por O y por G, se traza L3 y pasando por O y por F se traza L4. ¿Ya? Entonces L3 y L4 están trisecando el ángulo recto AOD. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos, como bien lo vimos anteriormente, tenemos 30 grados y en el sector de acá nosotros tenemos 30 grados. ¿Ya? Entonces nosotros estamos utilizando la construcción del triángulo equilátero, que la vamos a ver después, que ya un poco la revisamos aquí. Estamos utilizando la construcción del triángulo equilátero y la propiedad de que el triángulo equilátero tiene todos sus ángulos de 60 grados para construir un ángulo recto, o sea, para trisecar un ángulo recto. ¿Ya? Entonces, no es que este sea un método genérico para poder trisecar ángulos, porque, como ya lo vimos en la clase anterior, ese método no existe. ¿Ya? L3 y L4 también trisecan el ángulo C o B. ¿Ya? Nosotros también podemos ser capaces de obtener más de una solución con un procedimiento. Y también, y esto se los dejo a ustedes, se puede construir la trisección del ángulo AOC a partir de estas mismas construcciones que ya hemos hecho, del triángulo AOC y del triángulo BOT. ¿Ya? Solo faltan un par de pasitos más de construcciones de circunferencias para poder hacer esa trisección. ¿Ya? Eso respecto de esta pequeña tarea que habíamos planteado en la clase anterior. Si es que esta tarea no se entiende muy bien, traten de repasarla, pero de todas formas vamos a hacer algunos ejercicios antes del primer control, ya para que no se sientan, para que no sientan eh, o sea, para que un poco se vayan acostumbrando a la forma de realizar estas construcciones de triángulo que es el interés de este curso. ¿Ya? Entonces ahora sí partamos con cualquier duda que tengan ustedes respecto de este ejercicio las pueden subir al foro de consultas que va a quedar habilitado junto con el video de esta clase. Ya, vamos entonces con esta segunda clase. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Repasar los conceptos vistos en la clase anterior, sobre todo lo que se refiere a lugares geométricos y construcciones, ¿cierto? Vamos a definir algunos lugares geométricos, en particular la simetral y la bisectriz. ¿Ya? Estos son nuestros dos principales puntos de interés. Y vamos a revisar su construcción con regla y compás, tal como vimos la solución de la tarea anterior. Entonces, repasando un poco la definición del lugar geométrico, podemos decir que un lugar geométrico es un conjunto de puntos que cumplen con una determinada condición, ¿cierto? O sea, por ejemplo, la circunferencia, ya la habíamos visto, es el conjunto de puntos P tales que la distancia entre el centro y el punto es igual a una constante que se llama R. ¿Ya? Entonces, la circunferencia vendría siendo el lugar geométrico de los puntos P tales que su distancia es la misma a un punto determinado e igual a R, que se le denomina radio de la circunferencia. Vamos entonces con la simetral. ¿Ya? La simetral también es un lugar geométrico. Entonces, eh, partamos definiendo el trazo AB. ¿Ya? La simetral se define sobre un trazo, no sobre una recta, porque la recta es infinita. ¿Ya? La semirrecta también es infinita y el trazo tiene una dimensión finita. ¿Qué es lo que hace la simetral? Divide el trazo en dos partes iguales. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una cierta dimensión para poder dividir un trazo a la mitad. Entonces, la simetral del trazo AB es el lugar geométrico de los puntos P, tales que la distancia desde cualquier punto de la simetral a el punto A es igual a la distancia desde cualquier punto de la simetral a el punto B. ¿Ya? Entonces acá tenemos nosotros dos ejemplos de cómo aplica la simetral. Entonces nosotros podemos tener el punto acá y la distancia desde P hasta A tiene que ser la misma desde P hasta B. Y si nosotros tenemos otro punto por acá,
esta distancia D vendría siendo la misma distancia que esta distancia D que tenemos del lado de acá. ¿Ya? ¿Qué propiedades tiene esta simetral? En particular, M es el punto medio del trazo AB, entonces este trazo de acá tiene la misma medida que este trazo de acá. ¿Ya? AM es igual a MB. Esa es la primera propiedad que nosotros sacamos de la simetral. Y en segundo lugar, la simetral cae de manera perpendicular al trazo. ¿Ya? Esas dos cosas son importantes que nosotros las tengamos bien presentes. Sigamos entonces. Eso respecto de la simetral. Vamos entonces a construir la simetral de un trazo utilizando un método bastante sencillo, ¿ya? Y únicamente utilizando regla y compás, que es la limitación que nosotros tenemos para esta primera parte del curso. Sea el trazo AB, ¿ya? Obviamente para poder construir una simetral tenemos que tener un trazo. Con centro A y radio AB se traza la circunferencia C1, ¿ya? Entonces vamos a trazar una circunferencia que tenga centro A, pero que pase por el punto B, ¿ya? Entonces tomamos el compás y trazamos esta circunferencia de centro A y radio AB. A esta circunferencia la vamos a llamar C1. Hacemos lo mismo en el punto B. Con centro B y radio AB vamos a trazar la circunferencia C2. Entonces nosotros tomamos el compás y trazamos esta circunferencia C2. ¿Ya? En la intersección de la circunferencia C1 y circunferencia C2 vamos a encontrar los puntos C y D. ¿Ya? La intersección de C1 con C2 son los puntos C y D. Y si es que nosotros unimos C y D con una recta, encontramos la simetral. ¿Ya? Entonces esta simetral cae de manera perpendicular en este punto y divide el trazo AB en dos tramos, en dos trazos que son exactamente iguales. ¿Ya? De esa forma nosotros podemos construir la simetral. Ahora, cualquier otra construcción que nosotros hagamos, ya podemos asumir que que podemos utilizar la simetral como una construcción conocida. Ya es lo mismo que hacía Euclides con su libro. Él te daba 5 proposiciones y a partir de esas 5 proposiciones que se dan por ciertas, él finalmente demuestra ciento y tantos teoremas más en su libro. ¿Ya? Entonces esto funciona de la misma manera. Nosotros tenemos una construcción geométrica, en este caso la simetral, que nosotros sabemos cómo se hace y por lo tanto podemos darla por cierta para hacer otras construcciones diferentes. ¿Ya? Sin embargo, ustedes tienen que obviamente saber cómo se construye la simetral y cuáles son las propiedades que tiene. ¿Ok? Sigamos entonces. Esta clase es relativamente corta. Distancia de un punto a una recta. Esto vamos a hacer una pequeña definición aquí para poder luego entrar de lleno con lo que es la bisectriz. ¿Ya? Sea un punto P y L una recta. ¿Ya? Entonces tenemos aquí nuestra recta L, aquí abajito, y tenemos nuestro punto P que no pertenece a la recta L. ¿Ya? Si es que el punto P perteneciera a la recta L, entonces la distancia, ¿cuánto sería? Sería 0. ¿Ya? La distancia entre un punto que pertenece a una recta y la recta es 0. La distancia de P a L se mide sobre la recta perpendicular a L que pasa por P. ¿Ya? Entonces, trazamos esta recta perpendicular a L que pasa por P y medimos la distancia desde este punto hasta esta recta sobre esa perpendicular. ¿De qué nos estamos asegurando acá? De que esta es la distancia más corta entre este punto y esta recta. Ya si es que nosotros tomásemos otro punto Q que no perteneciese a la perpendicular de L, que pasa por P, entonces la distancia entre P y Q tiene necesariamente que ser mayor que P y H. ¿Ya? Entonces la distancia entre P y Q, el trazo PQ es mayor o igual que el PH. ¿En qué caso es igual? En el caso en el que Q sea igual a H.
Entonces, esta distancia es la distancia más corta entre este punto y esta recta y por lo tanto esa es la definición de la distancia del punto a la recta. Vamos a utilizar esta definición para definir la bisectriz, pero antes vamos a dejar una pequeña tarea nuevamente para probar su creatividad. Estas tareas son sin entrega, como ya les dije. ¿En qué consiste? Dense un punto P, cualquiera, y una recta L. ¿Ya? Obviamente la recta L, vamos a decir que, o sea, el punto P lo vamos a dar fuera de la recta L. Entonces P no está en L. Es difícil escribir aquí con el mouse. Construir la recta perpendicular a L que pasa por P. Este es P. Lo vamos a cambiar ahí en la diapositiva, pero ese es P. Usando solo regla y compás. ¿Ya? Entonces, su tarea consiste en hallar de forma geométrica, únicamente utilizando regla y compás, la forma de obtener esta recta perpendicular a L que pasa por el punto P. ¿Ya? Pueden basarse en la construcción de la bisectriz que viene más adelante. ¿Ya? De ahí pueden ustedes sacar algunas ideas que les van a ser útiles para resolver esta tarea. Y nuevamente esta tarea la vamos a revisar en la clase inmediatamente posterior. Entonces, vamos con la bisectriz, porque necesitamos definir la distancia de un punto a una recta para poder definir la bisectriz. Una definición sencilla de lo que vendría siendo la bisectriz es una recta que divide un ángulo en dos partes iguales, ya en dos medidas de ángulo igual. Entonces, si este ángulo es alfa, la bisectriz divide este ángulo en dos ángulos iguales, alfa medios y alfa medios. Pero vamos a ver la definición formal como lugar geométrico. ¿Ya? La bisectriz del ángulo de lados L1 y L2 que tenemos nosotros acá, y vértice O se podría decir, es el lugar geométrico de los puntos P, tales que la distancia que hay entre L1 y P vendría estando por acá, y esta vendría siendo la distancia entre L1 y P, medida de forma perpendicular, ¿se acuerdan de la definición? Es igual a la distancia que hay entre este punto P y la recta L2, que vendría siendo la otra recta que forma este ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, la bisectriz serían, o sea, los puntos que pertenecen a la bisectriz estarían definidos por aquellos puntos que cumplen con la propiedad de que la distancia entre un punto, desde el punto hasta la L1 sean iguales a la distancia entre un punto y la L2. Eso vendría siendo la definición formal de bisectriz. Vamos a usar entonces lo que hemos aprendido hasta ahora para realizar la construcción de la bisectriz. ¿Ya? Entonces, sea el ángulo alfa, vamos a partir con un ángulo alfa cualquiera, de vértice O y lados L1 y L2, que es el que se ve acá en la figura. Lo primero que vamos a hacer es una circunferencia. Vamos a situarnos con el transportador en el punto O y con un radio R mayor a 0 se traza la circunferencia C1. ¿Ya? Con esto nosotros encontramos estos dos puntitos de acá a los que vamos a denominar A y B. ¿Ya? Entonces C1 inter C2, o sea, C1 inter L1 nos da el punto A y C1 inter L2 nos da el punto B. ¿Ya? Y ahora sencillamente construimos la simetral del trazo AB, y la simetral del trazo AB nos representa la bisectriz del ángulo alfa. Y como nosotros sabemos construir la simetral del trazo AB, entonces ya no es necesario seguir con más pasos. ¿Ya? Ustedes directamente pueden decir que queda construida la bisectriz del ángulo alfa diciendo que se construye la simetral del trazo AB. ¿Ya? Que vendría siendo construir un círculo acá, construir otro círculo por acá, y luego trazar la recta que une estos dos puntos. ¿Ya? Con eso nosotros tenemos construida la bisectriz.
Observación acerca de las bisectrices. Entonces sean L1 y L2 rectas no paralelas, sean alfa y beta los ángulos que se forman entre ellas. ¿Ya? Acá ya está, digamos, preenunciado los predefinidos los ángulos opuestos por el vértice. ¿Se acuerdan ustedes que este ángulo de acá también vale alfa? Y este ángulo de acá también vale beta, ¿cierto? Y también nosotros sabemos que alfa más beta es igual a 180 grados, ¿cierto? Nuevamente no nos vamos a meter mucho con medidas de ángulos todavía. Todavía eso no nos interesa mucho, pero son cosas que, que nosotros ya damos por hechas. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros construimos las bisectrices del ángulo alfa y del ángulo beta, con el método que nosotros acabamos de revisar, el ángulo que se forma entre estas dos bisectrices es un ángulo recto. ¿Ya? Entonces yo construyo eh, la bisectriz del ángulo alfa, me da esta línea, la bisectriz del ángulo beta me da esta línea, y el ángulo que se forma entre estas dos bisectrices es siempre un ángulo recto. ¿Ya? Nuevamente podemos utilizar estos teoremas, estas observaciones, como propiedades para nosotros hacer nuestras construcciones geométricas que van a ir aumentando en complejidad. Finalmente, para terminar ya con esta clase, teorema de los ángulos alternos internos. Sean L1 paralela con L2, sean estas dos líneas paralelas, y L3 no paralela con L2 y por lo tanto no paralela con L1, las siguientes igualdades son válidas. Los ángulos alternos internos son iguales. Entonces tengo que este ángulo es igual a este ángulo. Estos ángulos son opuestos por el vértice y por lo tanto son iguales. Estos ángulos son opuestos por el vértice y por lo tanto son iguales. Este ángulo es alterno interno con este y por lo tanto son iguales. Y estos ángulos son opuestos por el vértice y por lo tanto son iguales. ¿Ya? Esto es un repaso de las materias que ustedes ya bien conocen desde el colegio, pero es un teorema que vamos a estar aplicando durante la próxima clase. Por lo tanto, es importante que, que estemos todos claros con estas primeras definiciones. ¿Ya? Entonces, como cierre, durante esta clase pudimos revisar algunos conceptos clave. En primer lugar, lo que es la construcción de figuras geométricas paso a paso, ¿ya? Las construcciones paso a paso. Esto forma parte de la evaluación del curso, por lo tanto les voy a pedir que ustedes sean lo más explícitos posible al momento de entregar una construcción geométrica. ¿Ya? Tal cual se presentan acá, las construcciones geométricas son siempre súper bien definidas. ¿Ya? Entonces, sea el ángulo alfa, con el centro tanto y con un radio tanto, se construye una circunferencia y así sucesivamente ustedes van haciendo sus construcciones. Asimismo, también tienen que ir especificando cuáles son las intersecciones que se van haciendo e ir definiendo los puntos que se van derivando de esas intersecciones. Por lo tanto, podemos decir que estas construcciones tienen que ser estructuradas y usando únicamente hipótesis ya conocidas, que es la materia que vamos a ir viendo paso a paso a medida de que vamos a ir avanzando en el curso. ¿Ya? Esto de las construcciones tiene mucho que ver eh, con la creatividad que tengan ustedes, con el conocimiento obviamente de las hipótesis que vamos a ir viendo clase a clase, pero se les tienen que ir ocurriendo cómo ir realizando estas construcciones geométricas. ¿Ya? La idea de este curso principalmente es que ustedes desarrollen el pensamiento geométrico más que ser un curso meramente teórico en el que se pasan conceptos y se evalúan. ¿Ya? La idea es que ustedes vayan desarrollando este pensamiento geométrico, que es el que les va a facilitar un poco las cosas en la segunda parte del curso. ¿Ya? Nuevamente nace como concepto clave o aparece como concepto clave el concepto de lugar geométrico, que lo vamos a estar revisando mucho, mucho durante el curso. Y finalmente, las construcciones de la simetría y la bisectriz, dos construcciones que nosotros ya damos por hechas y que por lo tanto nosotros podemos hacer uso de ellas, a no ser que se nos indique lo contrario. ¿Ya?
A no ser que el ejercicio diga realice tal construcción sin dar por hecha la construcción de la simetral o sin dar por hecha la construcción de la bisectriz. Ustedes pueden utilizar la construcción de la simetral y de la bisectriz en las construcciones que ustedes vayan a ir realizando. ¿Ya? Eso, espero que se encuentren bien y nos vemos en la próxima clase que vendría siendo la clase del día lunes próximo. ¿Ya? Hasta pronto.